Vamos a charlar con Augusto Costa. Él es ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en la provincia de Buenos Aires y además es vicepresidente segundo de Vélez. Vamos a charlar sobre la primera parte de la presentación porque Augusto me parece que... Aunque, a ver, hay modelos que son muy interesantes en la Argentina, digo yo. Vélez, Lanús, por más que a Augusto le suene arduo el nombre Lanús en este momento, Banfield, mirado desde afuera, el fenómeno del sur es francamente extraordinario. En un fútbol periférico obligado a trabajar sobre sí mismo, por la venta, por la pandemia, porque somos Boca River también son periferia, están un poco más arriba, pero también son periferia. Pero digo, son clubes en los que uno, por lo menos yo, desde que tengo uso de razón en esto de hablar de fútbol y cuestiones, siempre les prestaba atención como fenómeno. Me tocó ir con Vélez, su club, él es muy joven, por ahí no se acuerda. Lo meto en la conversa. Augusto, muchísimo gusto. Elio Rossi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Elio? Te escuchaba con atención y sí, la verdad que el modelo de estos clubes y particularmente de Vélez es algo que nos llena de orgullo porque somos clubes originalmente de barrio con mucho compromiso con la comunidad que tienen un rol muy importante y que además desde el punto de vista deportivo han demostrado tener proyectos muy consistentes. Como decías, esta semana para mí es especial porque la verdad que cuando uno hace las cosas bien, el equipo juega bien, tiene llegadas y la pelota no entra, queda la tristeza pero también la tranquilidad de que este es el camino. Y por supuesto que Lanús fue un gran equipo que nos eliminó de Sudamericana y nosotros celebramos estar en semifinal de un torneo, pero bueno, ahora esta semana es particular porque la ilusión era enorme también. Bien. ¿Cuántos años tenías en el 93, Augusto? En el 93 tenía 19 años. 19, entonces te vas a acordar. ¿Sabes quién le sugirió a Samsung que comprara la camiseta de Vélez? Supongo que quién habla, ¿no? Ah, conocés la historia entonces. Sí, conocés la historia. Sí, mi abuelo era dirigente de Vélez, por Mirá. eso yo también desde que tengo uso de memoria que estoy en la cancha. Y por supuesto en el 93, ya con 19 años, imagínate claro. La euforia que tenía, la seguíamos el equipo a todos lados, y estaba al tanto de la historia, y Samsung fue un sponsor fundamental también para todo ese proyecto. Así que un crédito tenés, Elio. Sí, viajé con Bianchi, con el profe Santella, con todo el plantel. El único que no viajó es uno con el que me peleé mucho en aquel tiempo, que fue José Luis Félix Chilaver, que nos peleábamos mucho. Pero bueno, maestro, salgamos de esta cuestión. Déjame preguntarte que cómo estás viendo el tema laboral que tanto sufrimiento ha generado. Se han perdido muchos puestos de trabajo en la Argentina. No es que la Argentina se desfondó, el mundo se fue al diablo. Sí. Pero bueno, hay que salir, hay que avanzar. ¿Cómo estás viendo vos desde tu condición de ministro de Producción? Bueno, lo primero, Elio, respecto al trabajo, es que veníamos de muchos años donde una serie de políticas económicas que habían perjudicado mucho a la producción local y a las pymes sobre todo, y habían expulsado muchísimo trabajo y generado situaciones de pobreza, de falta de oportunidades. Estaban plenamente operativos esos fenómenos cuando nos tocó asumir en el mes de diciembre, y nosotros en la provincia tuvimos muy claro que el camino era recuperar los incentivos para que las empresas inviertan, para que se contrate gente, para que el Estado tenga un rol de dar el marco general para que se puedan desarrollar las actividades económicas, y con 3 o 4 medidas y señales, fundamentalmente la recuperación del crédito para la producción, la asistencia directa a ciertos sectores que estaban más complicados, y un Estado que empezó a mostrar que con el movimiento del mercado interno y la posibilidad de acompañar a las pymes iba a haber una salida. Empezamos los primeros meses del año pasado a dar buenas noticias, ¿no? Incluso hablando con los empresarios, a mí me toca hablar permanentemente con los empresarios, están viendo un horizonte completamente distinto, cuando se la situación era muy delicada porque la economía argentina en 2019 era un 5% más chica que en 2015, o sea, se había contraído a un nivel muy fuerte, no es fácil generar esa caída tan importante, y cuando llega la pandemia, que como vos bien decías, es un fenómeno mundial que a países como Italia, España, le significó caídas el año pasado del 11%, 12% del PBI,
son caídas de nivel crisis. Nosotros vamos a estar también en ese nivel, y lógicamente la primera medida o visión que tuvimos fue tratar de aliviar y compensar todo el impacto del coronavirus para que se pierda la menor cantidad de trabajo posible y para que se sostengan los ingresos. Y eso fue lo que vino ocurriendo este año. Ahora estamos en una situación muy particular porque empezó la campaña de vacunación más grande de la historia argentina, que nos genera muchísimos desafíos, pero todavía la enfermedad está presente, incluso, como todos sabemos, con una crecida en los contagios en las últimas semanas que tenemos que revertir, y de eso depende la velocidad de recuperación de la economía. Nosotros somos optimistas y estamos trabajando muy fuerte para que podamos salir rápido de esta situación, pero hay cuestiones que claramente esta pandemia nos enseñó que esto es día a día y que hay que estar redoblando esfuerzos permanentemente. Augusto, buenas noches. Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Bien, hace un ratito estábamos festejando el cumpleaños de Sky, el guitarrista de Los Redondos, y Augusto Costa escribió un libro que se llama Todo precio es político. También estábamos hablando de los precios, estábamos hablando de cómo el aumento de los precios internacionales de las materias primas que produce Argentina también impacta en el bolsillo de los argentinos. ¿Cómo se hace para que no impacte en el crecimiento y también en la redistribución de los ingresos durante este año, Augusto? Bueno, el punto, Andrés, que marcás central, más allá del homenaje ricotero, nuestra visión que compartimos tanto el gobernador Axel Kicillof como el equipo económico de la provincia y muchos compañeros y compañeras que venimos trabajando hace mucho tiempo en políticas donde queda claro que para la Argentina, por su historia, por su estructura productiva, por su estructura socioeconómica, la posibilidad de crecer de una manera sustentable, ¿no? Está atada a el crecimiento del mercado interno. Y para que crezca el mercado interno, es fundamental que los ingresos suban por arriba de los precios. Y los precios se comen las mejoras en el poder adquisitivo, entonces el mercado interno no puede crecer, no puede empujar la demanda, y eso es el motor que después genera más producción y más trabajo. Entonces, una de las variables centrales es tener una dinámica de precios que sea consistente con los objetivos que venía mencionando. Y ahí hay muchísimas políticas que se tienen que tomar, porque la inflación no es un fenómeno simple. Dice Andrés que acá aparecen gurúes que vienen a decir que todo es culpa del gobierno que emite o del déficit fiscal, y quedó demostrado que en Argentina hay muchos componentes. No, perdóname, Augusto, en el 19 no se emitió un solo sope, y trajeron 44.000 palos de afuera, y la inflación fue 17 puntos más alta que este año. La inflación más alta en los últimos 30 años desde la hiper. Claro, con lo cual... Entonces ahí quedó demostrado que no es ese el camino. Y lo que decía Andrés, que hoy es una virtud que tenemos sin problema, es que los precios internacionales, que por un lado generan la posibilidad de que por nuestras exportaciones de trigo, de soja, de carne, de maíz, tengamos más dólares para aceitar nuestro proceso de crecimiento. Por el otro lado, esos mayores ingresos en divisa después son más pesos que hay que pagar por la carne, por el pan, por la leche, y entonces hay que tener políticas para evitar que esa alza de los precios internacionales, que no es culpa del gobierno. Acá lo que está pasando es que China, por la situación de pandemia, por la situación sanitaria que tuvo este año, empezó a comprar carne a lo loco, empezó a tirar para arriba el precio de los commodities, y hoy estamos en niveles muy altos que en el mes de diciembre, ayer se publicó el índice de precios, subió 14% la carne en un mes. Es una barbaridad. Sí, el otro día nos contaba Samit que casi la mitad de los frigoríficos en la Argentina, la totalidad, no es que quedan los huesitos del caracú para el puchero para la Argentina, no, todo, absolutamente todo va a China. Sí, estamos en nivel de exportación récord a China, 12% arriba del año pasado, que ya había sido un año de mucha exportación, y ahí está la cuestión. O sea, lo que hay que administrar son estas tensiones, y no es que uno está en contra del campo o de nadie en particular si plantea este problema. ¿Cómo hacemos para que un consumidor del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, de Mendoza, de Córdoba, de cualquier punto de Argentina, paga por lo que come precios accesibles en su bolsillo, porque de eso depende después que pueda consumir otras cosas que generen movimiento en el mercado interno? Y ahí la posibilidad de hacer acuerdos con los sectores, de
desacoplar los precios internacionales de los precios locales es central. Y eso en la Argentina, cada vez que subió la carne como viene subiendo, hay una disparada en los precios porque eso se va transmitiendo a otros sectores. Entonces acá es una discusión que hay que dar adultamente, sin chicana, sin politiquería, y tratar de encontrar un consenso respecto a cómo administrar estas pensiones, porque si no las resolvemos, permanentemente vamos a estar expuestos a problemas para lograr lo que entiendo todos queremos, que es que la gente labure y que se pueda producir más. Sé que es una respuesta muy compleja y nos llevaría por ahí días y días y tratados, pero vos, a ver, intuís, olfateás, te esperanzás en que en los próximos 30 años, ¿no? 30 años, vamos a ver un margen interesante, tengamos una inflación anual de un dígito, ponele un 3% anual. Mira, la verdad es que la inflación argentina tiene carácter prácticamente estructural desde los años 40-50. Sí, ADN. Que salvo ese episodio nefasto en nuestra historia que fue la convertibilidad, claro, que obviamente con un daño enorme para toda nuestra sociedad, logró que no haya inflación, pero lo hizo de una manera completamente disonante con el resto de los objetivos. Aniquiló todo lo demás. Tal cual. Entonces, acá no se puede evaluar, que muchas veces también, perdón que hago una ventanita, pero muchas veces cuando uno discute con economistas, sobre todo ortodoxos, te evalúan por una única variable, ¿no? La inflación, el déficit, la emisión. Y acá lo que se ve es que la política económica es un conjunto integral de variables que uno tiene que encontrar un equilibrio entre todas. Y ese equilibrio tiene que ser que la gente viva mejor y que sea sustentable. Entonces, a veces, por eso yendo a tu pregunta para no esquivarla, a veces tener tasas de inflación un poquito más altas por las características propias de Argentina es preferible a inflación más baja, pero que eso implique más desempleo o menor generación de oportunidades de inversión y de producción. Muchísima gente afuera. Claro, yo aspiro, y creo que por eso hay que tener un consenso claro respecto a este tema, que con la política que está llevando adelante el gobierno nacional, con medidas puntuales, con un consenso con los sectores, podamos ir desacelerando la tasa de inflación. Ya este año 17 puntos menos que el año anterior, me parece que es un sentido. No hay que hacerlo abrupto, no hay que hacerlo de una manera que genere muchísimo ruido, pero hay que mostrar un camino que es que la inflación va a ir bajando mientras la economía se recupera, y en eso soy muy optimista. Estimado, muchísimas gracias por charlar con Radio 10. Un fuerte abrazo, que salga todo lo mejor posible. Bueno, muchas gracias, Sergio, Andrés, a la audiencia, y bueno, a disposición. Un abrazo grande. Hasta luego. Augusto Costa pasó por este horario de la radio, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, además vice segundo de Vélez.